Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Bueno, sí, muchas gracias, hermano Alfredo, y muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo programa con algo para nuestra enseñanza, para la aplicación en el diario vivir, y que nos proyecta y nos hace mejores y nos hace integrales. Y hoy quiero compartir con todos un tema que enseña el apóstol Pablo. Pero no solamente es algo que encontramos allí escrito en sus cartas, en sus escritos, es decir, en la Biblia, sino es algo que trasciende, es una ley que aplica en todos los ámbitos, y es algo que ha sido descubierto por muchas personas y desde tiempos muy antiguos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es la generosidad y su consecuencia, que trae consigo el ser generoso, el ser dadivoso. De esto pues hablan, que pienso que la mayoría de empresarios del mundo, dentro de su explicación de cómo han llegado a obtener su riqueza, cómo han prosperado sus empresas, siempre está en esa parte de lo que enseñan involucrado este tema de la generosidad, de la dadivosidad, del compartir con otros, del dar de lo que se tiene. Entonces, pues bueno, sin más, vamos a comenzar. Y bueno, el apóstol Pablo nos habla de esto específicamente en sus cartas, por ejemplo, a los Corintios. Dice aquí en 2 Corintios 8:3, y está hablando de la ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, está poniendo el apóstol Pablo de ejemplo a los hermanos en Macedonia, y cómo ellos consideran esto del dar un privilegio, algo especial, algo que ellos, no importando en la condición en que se encuentran aún en dificultad, ellos quieren participar en esto del dar, del compartir. Entonces, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, encontramos que hay un querer, por una parte,
de la persona, quiero participar en ello, quiero dar, es algo que sale del corazón. No encontramos aquí una obligación, una ley, una imposición, sino algo que el que quiere hacerlo, pues quiere porque le nace. Entonces, ese es un aspecto aquí fundamental. Y en el versículo 7, el apóstol Pablo continúa: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, en esto del dar, del compartir. Que no solo manifestemos la fe, que tengamos palabra, que ciencia, que estemos solícitos en el servicio, etcétera, en nuestro amor, sino que haya también esta gracia. Es un elemento que forma parte de la persona que es creyente, del Hijo de Dios. Es algo que está intrínseco ahí en su naturaleza. Y entonces se lo está diciendo a los corintios, que abunden también en esa gracia, y pone de ejemplo a los de Macedonia. Y dice, no hablo como quien manda, no es una cosa, bueno, les toca, no, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Poner a prueba la sinceridad del amor, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una naturaleza en la cual se actúa fluyendo hacia los demás. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, eso es darse a los demás, es dar. Eso es amor. Hijitos, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Eso es algo que nos enseña la Escritura. El amor es algo que se demuestra. Entonces, aquí nos lo ratifica el apóstol Pablo. Entonces, no es un mandamiento, sino es una prueba o una demostración de el amor. Entonces, de esta manera, entonces él dice, estoy dando un consejo, versículo 10, doy mi consejo porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. Así como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces, hay un asunto aquí que es del querer, sale del corazón. Entonces, si mi corazón está puesto en la cosa, por ejemplo en el dinero, entonces ese es mi ídolo y mi corazón está allí. Entonces soy avaro. Entonces, por ejemplo, entonces no soy dadivoso, sino al contrario, soy tenido. Y eso me lleva a que no voy a participar de ciertas promesas y no voy a gustar el poder de Dios manifestado en lo que respecta a este tema de mi prosperidad integral expresada en el tema de el recurso, del sustento, del dinero. Entonces, encontramos también en el siguiente capítulo, capítulo 9, versículo 5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Vuelve, insiste,
que no es una cosa como una ordenanza, como algo que toca, sino es algo que nos lleva a gustar del poder de Dios. ¿Por qué? Y lo enseña a continuación. Estoy hablando 2 Corintios 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Mire cómo vuelve a ese punto de donde sales, en el corazón. No es algo externo. Entonces es algo que nace, es algo que sale de allí. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, fíjate cómo está narrando de algo que es como un movimiento. Se mueve, esto es una dinámica. Entonces, mi corazón se abre y fluyo a los demás, doy a los demás, aporto a los demás, comparto eso que tengo. Y entonces, eso hace que venga nuevamente hacia mí. Eso es como una cosa circular. Viene a mí y entra nuevamente para que abunde en esa generosidad, en esa liberalidad y siga fluyendo. Es decir, cuando, digamos, yo puedo tener el pensamiento de decir, muy bien, cuando tenga, entonces voy a dar. Eso está muy bien. Uno puede tener ese pensamiento, inclusive se pueden hacer planes. Dice, cuando tenga esto, voy a dar esto así y así, voy a dar aquello. Muy bien, eso está muy bien. Pero ¿cómo llego a tener? Esa es la pregunta interesante. Y es dando. Cuando comienzo dando, así sea algo pequeño, digamos, si mi ingreso es pequeño, mi haber es pequeño, pues empiezo a dar de eso que tengo. En esa medida que empiezo a fluir, es como arrancar un motor. Entonces empiezo a dar y entonces eso viene otra vez, de regreso. Y sigo dando y vuelve y sigo creciendo. Y va sobreabundando. Entonces se cumple esa palabra que dice, es dando como se recibe. No es dando cuando haya recibido. No es, claro, yo recibo, doy, pero ¿por qué recibo? Porque empecé a dar. Es eso, es una ley y eso la conocen muchas personas. Esto no es solamente que está aquí en la Biblia, no, es una cosa que la podemos escuchar. Voy a citar algo, por ejemplo, en la revista Forbes, un ejemplar del año 2014, salen 5 aspectos importantes o 5 normas o leyes que debe seguir todo empresario para su prosperidad, para su desarrollo económico. Y una de esas cosas es el compartir, el dar a otros. O sea, son 5 cosas. Ustedes saben, la revista Forbes especializada en temas económicos, financieros. Entonces, y allí cita un libro que se llama el libro Give and Take. Es decir, da y recibe. No recibe y da, no. Da y recibe. Es de Adam Grant. Entonces, dice que
las personas que tienen éxito o exitosas son las que dan consistentemente a otras personas. Entonces es una cosa, es una ley económica realmente. Es una ley del dinero. Entonces, pues quien se involucra en esa ley, pues participa de ella, ¿no? Puede ser un creyente o puede no serlo, pero es una ley. Y así que el apóstol Pablo, por ejemplo, conoce de esta ley y la enseña. Entonces, tenemos esto, la generosidad, aquí en el 9:7, sí, y dice: pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia, versículo 13 del capítulo 9, que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Es decir, habla de dadivosidad, liberalidad, generosidad, y hago énfasis en eso, que es algo del corazón, algo que nace y que no depende de el llegar a tener para dar, sino que es al revés. Se llega a tener porque se da, se es generoso, se es un canal. Como es canal, entonces, así como fluye el canal, le empieza a llegar, empieza a circular, empieza a pasar a través mío. Es decir, la riqueza no es mi objetivo, sino me convierto en un canal de riqueza, en un canal de bendición. Y al yo ser bendición, entonces más bendición recibo. Si no, es como si estuviera un estancamiento, como que una manguera está tapada. Nos ha ilustrado el hermano Alfredo sobre eso. Entonces, si no está abierta la manguera, pues no le entra. Si no sale el agua, pues tampoco le entra más. Sino ahí está la misma agua, pero al yo fluir, circula a través mío el agua. Estoy conectado a la fuente. Entonces, acá tenemos eso de la generosidad y la demostración del amor. Entonces, versículo 24 del capítulo 8 dice, les está hablando que va a enviar a Tito para recoger el donativo que ellos tienen y esto. Hay personas, colaboradores de Pablo, que van por las iglesias y van recibiendo. Claro, en ese entonces no había transferencia electrónica y eso, ¿no? Entonces había que enviar a alguien para hacer el recorrido, para recibir esa ofrenda. Entonces, mostrad pues para con ellos, o sea, para con las personas que van ante las iglesias, la prueba de vuestro amor. La prueba. Entonces, ¿cómo se prueba el amor? En la generosidad, en el dar, efectivamente. ¿Por qué? Porque mi corazón no está puesto ahí, que se apega y dice, no, esto es mío, esto lo necesito, no lo puedo dar, estoy agarrado de ahí. No abro el corazón. Cuando abro el corazón y pienso en los demás, en la obra de Dios, en el beneficio de todos, entonces amo. ¿Y cómo amo? Dando, porque sé que eso es en beneficio de todos. Estoy pensando en las personas, no estoy pensando en mí. Sin embargo, esto da la vuelta y al final yo mismo vengo a ser beneficiado, yo mismo vengo a ser bendecido. Entonces esto es algo maravilloso. Ahora bien,
nos habla el apóstol Pablo también de esa oportunidad, ¿no? Dice Primera de Corintios capítulo 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es algo que está allí en la enseñanza del apóstol Pablo a todas las iglesias. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas, sino ya está allí, sino cuando haya llegado, a quienes hubieseis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo, etc. Entonces, allí está el apóstol Pablo enseñando sobre esto, de que no es algo de, digamos, que es decir, es espontáneo, es constante, es decir, cada primer día de la semana, o sea, hay un plan, hay una planeación en ello, no es algo improvisado, es lo que quiero decir, esa es la palabra que buscaba. Entonces, nos habla también en el versículo 10, cómo dice, comenzasteis también a hacerlo y no solo a quererlo desde el año pasado. Y dice, estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme lo que tengáis. Primero hay la voluntad dispuesta y será acepta según lo que se tiene. Entonces, digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros, no para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces, allí está. Es una cosa que circula y hay una administración. Vemos aquí cómo fue designado, versículo 19 del capítulo 8, por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria al Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Entonces escogen personas siempre de buen testimonio, personas que son fieles, personas que son de confianza para el manejo, la administración de eso. El apóstol Pablo tiene delegado una serie de personas, entre esos a Tito, para ese tema de la administración de la ofrenda. Entonces, encontramos que en esto del dar hay una serie de promesas y que normalmente los creyentes se las atribuyen, pues como siempre uno lee y dice, ay, esto es para mí, me gusta este versículo y gracias Dios y listo, o sea, hay una promesa y me la apropio, pero no hago lo que tengo que hacer para llegar a alcanzar esa promesa. Y eso sucede mucho, por ejemplo, con este texto que voy a citar del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Entonces nos habla exactamente y pone de ejemplo a los hermanos allá en Filipo. Y bueno, es un relato corto, voy a leerlo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar
y recibir, sino vosotros solos. Y entonces está poniéndolos como ejemplo, les está agradeciendo. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Volvemos al tema de que esto es circular. Esto da, se recibe, da, se recibe. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto del dar es eso. Y entonces viene la promesa. ¿Para quién? ¿Para todos los creyentes? No, para los creyentes que hacen esto que está hablando el apóstol Pablo. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro, uno lee solo eso y dice, gracias, el Señor me suplirá. Sí, pero esto está escrito, esa promesa es para los que han suplido, los que han dado, los que han sido generosos. Es a ellos que les llega esa promesa. No es porque sí, caída del cielo así por nada. No, es una cuestión de que yo doy y recibo. Doy, se abren las ventanas y las puertas de los cielos. Es una cosa que está allí intrínseca, pues. Entonces, vimos ya entonces, uno, que es una cosa del corazón, que el ser generoso, que es algo universal, que es una ley universal, que hay unas promesas como esta, que está aquí, y 2 de Corintios 9 es la otra promesa. Cada uno dé como propuso en su corazón, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Entonces ahí está. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Entonces ahí dice, ay Señor, sí, multiplícame. Y sí, pero ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo debo hacer para que empiece a aparecer la expresión visible del poder de Dios en este tema que estamos hablando? ¿Cómo puedo ver a Dios en mi vida en este tema? Y aquí está la clave. Es dejar de colocar mi corazón allí, en la cosa que me hace retener y cerrar, para poner mi corazón en las personas y que pueda yo fluir hacia allá. Ser dadivoso, ser generoso, practicar la liberalidad. Entonces, la dadivosidad. Exacto. Entonces, esto es. Entonces, tenemos allí las promesas que Dios hay. Hay un hombre de los más ricos del mundo, tiene una riqueza de 32 mil millones de dólares, Li Ka-shing, y dentro de sus enseñanzas, para que haya una prosperidad, para que haya un éxito, pues también él habla de que uno de los 5 puntos que menciona es dar y compartir con otros. Y expresa específicamente que es algo que es para todos, no es, claro, como es millonario, pues puede repartir no, él habla y enseña sobre la persona más humilde que empieza a dar, empieza a apartar de su presupuesto algo que es para dar, exclusivamente para eso. Es como si fuera, tengo que pagar esto, tengo que dar, voy a dar, voy a separar esto para dar. Y eso es una clave del desarrollo personal, del desapego personal, porque es que nosotros tenemos apegos a cosas, a muchas cosas, a personas, a cosas, estamos apegados. Y eso nos frena en nuestro desarrollo espiritual. Eso nos detiene. Entonces, realmente esto es un privilegio, hermanos. Entonces, esto quería compartir con ustedes hoy,
con el fin de que, bueno, comencemos a aplicar esta ley. Introduzcámonos ahí y seamos testigos del poder de Dios en nuestra vida, en este tema. Y cómo podemos alcanzar promesas que están aquí escritas, que quizás antes no se habían manifestado en nuestra vida, pero si empezamos a fluir, vamos a hacer que fluya hacia nosotros también. Bueno, me despido y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.